un día más. Hasta ahora, yo creo que un trabajo súper bonito y interesante, tanto el lunes con Aitor Morales, ayer con Velasco. Y para hoy, bueno, pues tenemos con nosotros, para hablar de rendimiento, a Xavier Muriel. He apuntado todo lo que me ha dicho en la previa. Bueno, es preparador físico y director durante ya muchísimos años. Ahora mismo tiene una empresa en marcha en Iruña, en Pamplona, Biocyclic, que bueno, pues podéis investigar por ahí, pero ahora le vamos a preguntar también sobre ello. Y bueno, estos últimos años ha estado en la Itzulia. Este año no lo va a hacer como director, como parte del equipo. Y bueno, pues lo tenemos aquí y bueno, pues me gustaría que le diésemos la bienvenida. Xavier, buenos días, Egunon. Egunon, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Se te hace raro sin la Itzulia? Sí, hombre, al final es diferente, ¿no? Desde casa se ve todo diferente. En los últimos 4 años, uno no por la pandemia, pero que estaba allí, se vive diferente, más relajado por casa, pero bueno, de manera diferente también disfrutándolo. Xavi, hoy vienes a hablar de rendimiento, algo que llevas trabajando muchísimos años. Hablábamos de Biocyclic como ese proyecto tuyo en el cual pues estáis trabajando. ¿Qué es el rendimiento? ¿Qué nos vas a contar? Sí, al final, bueno, pues llevo desde 2005, ¿no? De preparador y director en diferentes categorías del ciclismo. Y pues lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, ¿no? Pero el análisis de rendimiento como preparador o director después de una etapa o de una temporada, pues ha cambiado muchísimo, ¿no? De lo que podíamos ver hace 15, 10 años a lo que actualmente podemos ver ha variado muchísimo. Y bueno, pues nos dedicamos a eso en Biocyclic, biomecánicas, rendimiento, e intentar estar a la última dentro de lo que se pueda, porque ya te digo que es una ciencia que está avanzando a toda velocidad, a muchas marchas en todo el mundo y es difícil estar a la última, pero bueno, os voy a intentar transmitir, ¿no? Pues los preparadores cuando llegan al hotel o cuando están en casa, pues digamos los parámetros que suelen mirar de las carreras. Venga, pues todo tuyo. Decir a todos esos que estáis por ahí que bueno, Xavi hará la ponencia y después nos podéis ir dejando esas preguntas que después lanzaremos gustosamente y que más gustosamente todavía, pues Xavi nos responderá hasta completar prácticamente esa horita. ¿Vale? Venga, nahi desunen. Eso, después, mira, al final lo que voy a hacer un poco al principio es explicar rápidamente los parámetros, los pocos parámetros que hay muchísimos parámetros, pero digamos algunos de los que miramos, porque supongo que aquí la mayoría que estáis pues ya entendéis de potenciómetros y de potencia y demás, pero puede haber alguno que no lo haya, entonces voy a explicarlo brevemente. Y luego una parte final donde pondré unos ejemplos de la Itzulia del año pasado y luego ya pues abierto a preguntas. Me habéis indicado desde de la organización que intente ser breve y lo voy a intentar, ¿vale? Pero es un espectro de trabajo muy complicado, muy amplio y a veces cuesta ser breve. Lo voy a intentar, ¿vale? Bueno, de momento, a ver, eso es. Entonces, lo primero, cuando el nombre digamos, de la charla es el análisis de rendimiento, ¿no? Pero antes de empezar ya os planteo una pregunta, ¿no? ¿Qué es rendimiento? Claro, porque realmente en el ciclismo el rendimiento es ir rápido, ¿no? Es la posición en meta. Pero luego hago la segunda pregunta, ¿de quién? No todos los roles de un equipo es estar el primero en meta. Muchas veces es provocar que un compañero esté más adelante en meta. Entonces, uniendo las dos primeras, ¿no? Cuando yo voy a analizar de rendimiento, a lo mejor no tengo que mirar a todos los corredores igual, porque su estrategia, su táctica ha sido diferente. O cuando estoy mirando un rendimiento en un entrenamiento o una competición, pues va a ser totalmente diferente. Hoy en día con el Strava, los COMS y demás, tiempos en puertos, o sea, quiero decir, cuando vamos a analizar el rendimiento, hay que ser muchísimo más específico en esa pregunta, ¿no? ¿Qué queremos mirar?
Realmente, en el ciclismo lo que hay que ir es rápido, no mover tanto vatio. Lo que tenemos que hacer es ir rápido. ¿Vale? Pero os dejo esa pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que quiero mirar realmente? Como bien sabéis, hoy en día en ciclismo, lo he dicho ya, ¿no? Hay un análisis totalmente exhaustivo de la potencia que que desarrollan los ciclistas. ¿Por qué la potencia? Porque es un medidor de intensidad muy objetivo. Al final es la fuerza que hacen los ciclistas en el pedal por la velocidad de la misma, al ser un eje pedalier, pues una fuerza angular y una velocidad angular, ¿vale? Entonces, es una forma de medir la intensidad externa bastante objetiva. Entonces, con el análisis de la potencia, pues se han desarrollado un montón de parámetros, ¿vale? Entonces, hoy en día no solo hay que mirar la potencia, porque es algo externo, hay que mirar variables internas como frecuencia cardíaca, variabilidad, bueno, feedback y demás. Pero hoy me voy a centrar sobre todo en análisis de la potencia, ¿vale? Que hoy en día tan auge está y tanto se habla, ¿vale? Por ejemplo, está de moda que ahora todo el mundo sabe de potencia, ¿no? Y la verdad que es bueno, pero todo el mundo habla con una normalidad terrible de los datos de potencia. Y a veces hay que contextualizarlos y es donde a lo mejor la gente pues, que no entiende tanto se pierde, ¿no? Por ejemplo, pongo el ejemplo de Van der Poel el otro día, el domingo en Flandes, ¿no? Que las redes sociales se llenaron como él compartió el archivo en Strava, pues de las potencias que había desarrollado para poder ganar, ¿no? Cuando nosotros miramos la potencia desarrollada media, por ejemplo, 285 vatios en 6 horas y media, pues es una barbaridad, ¿no? Una potencia normalizada, 338 vatios. Hay mucha gente que todavía no sabe lo que es la potencia normalizada, qué ecuación utiliza para sacar eso, pero la gente se lleva las manos a la cabeza con estos datos, ¿no? Y nosotros como entrenadores estos datos son muy buenos, pero tampoco nos escandalizan, no es nada del otro mundo. Hay gente que pues como Twitter y todo eso hoy en día está todo abierto, ¿no? Que bueno, dicen, vale, con esto no me explicas por qué ha ganado, vamos a intentar explicarlo con las potencias desarrolladas pues en la última parte de Flandes, ¿no? Empiezan a buscar segmentos y bueno, pues te dicen, ¿no? O de Quaremont, de digamos, la parte más empinada, 1,21 a 600 vatios, Patever, Kopever, tal. Y intentan explicarnos el que ha ganado, digamos, por esto. Y nosotros como entrenadores, pues a lo mejor en casa alguien dice, oye, pues vaya barbaridad. Claro, se compara con él mismo, ¿no? 1 minuto a 650 vatios, vaya barbaridad. Pero es que yo lo miro como entrenador y yo tengo deportistas que son capaces de hacer esto. Pero claro, él y Pogacar solo han podido llegar a meta. Entonces, algo de diferenciador respecto a los demás tendrán desarrollar estas potencias en este momento, ¿no? Fuera parte de, lógicamente, que no son potencias en asfalto normal, que son en adoquín, ¿vale? Que eso cambia muchísimo. No son unos datos, por ejemplo, este dato, 1,40 a 620 ya es un dato potente, pero 1 minuto a 680, un tío de 75 kilos, no es una barbaridad, ¿vale? Entonces, debe haber algo más que nos explique por qué Van der Poel y Pogacar son capaces de irse solos en ese momento, ¿vale? Eso es lo que voy a intentar explicaros. Para eso, nosotros los entrenadores lo que utilizamos es el perfil de potencia. El perfil de potencia es, para que no lo sepa, el mejor dato de potencia en tiempo. Esto es mi mejor dato de segundo, mis mejores datos de 5 segundos, de 20 segundos, ya veis, de 8 minutos, de 35 minutos. Entonces, siempre vamos a tener un perfil, que eso le llamamos el perfil de potencia. Por ejemplo, este es un ejemplo de un ciclista el año pasado en la Itzulia, en la etapa que os voy a enseñar, donde lo morado, digamos, es el perfil de potencia de esa etapa y los rojos sus máximos. Pues pueden ser máximos de los últimos 3 meses, anuales, eso se puede elegir, ¿vale? Y como estáis viendo, ese día estuvo en torno a los 8 minutos en sus máximos anuales. Entonces podemos comparar a un ciclista con el perfil de potencia
la etapa que ha hecho en el tiempo, si ha estado cerca de sus máximos, si ha estado lejos, ¿vale? Incluso podemos comparar diferentes ciclistas en su perfil de potencia. Esto, por ejemplo, es Caja Rural durante la Vuelta a España de 2020. Cada ciclista, esto es en vatios kilo, ¿vale? En vez de vatios absolutos, divididos por su peso. Cada ciclista tiene un perfil de potencia diferente. El sprinter, lo puedo decir, ¿no? Que es Joan Verasturi, lógicamente, tiene en intensidades cortas un perfil de potencia muy elevado, en cambio, en el fondo, pues tiene un perfil de potencia peor. Incluso hoy en día, que esto ha desarrollado VKO en referencia a un estudio que hemos publicado nosotros, podemos comparar un esfuerzo, un tiempo, lo que sea, con los mejores datos mundiales, ¿vale? Si estaríamos aquí, estaríamos en el percentil 10, estaríamos entre el 10% mejor del mundo y aquí en el 90% de los profesionales, ¿vale? Entonces yo cada esfuerzo hoy en día puedo ir comparándolo con el resto del mundo y puedo saber si un ciclista es bueno en un segundo, en 10, ¿vale? Entonces tenemos un montón de, digamos, herramientas para comparar a la gente con uno mismo, con el resto de compañeros o incluso con referencias mundiales. Entonces el Power Profile, que se llama, el perfil de potencia, nos permite hacer muchísimas comparaciones y muchísimo análisis. Yendo un poco más allá, si analizáis un perfil de potencia, este es real, es de hoy, de hecho, ¿vale? He hecho una foto hoy de... Si analizáis el perfil de potencia, hay una zona que empieza a caer poco a poco y de repente llega un momento, que esto es fisiología, ¿vale? Donde entra a la zona anaeróbica y llega un momento que otra vez se aplana, ¿vale? Esto es matemática, ¿vale? En la zona más plana de la curva, hay muchísimos estudios y demás, se determina que está el umbral, ¿vale? Aquí no me voy a, como es una charla corta y breve, no me voy a meter a discutir, pero imaginaros, vamos a llamarle el umbral anaeróbico, ¿vale? Que le llaman MFTP, si sería, hay un montón de diferentes, digamos, formas de medirlo, potencia crítica, un montón de cosas. Y a partir de aquí vais a ver que otra vez hay una caída, ¿vale? Ya veis, a partir del minuto 40 más o menos. Y depende cuánto sea esta caída, podemos ser capaces de medir el índice de resistencia o la estamina. Digamos, la utilización de ácidos grasos. No os voy a volver locos, sin más, para que veáis que con el análisis de las curvas podemos incluso medir las condiciones fisiológicas de los ciclistas. Con esta propia curva somos capaces de medir el área que está por encima del umbral, ¿vale? Mal denominada anaeróbica. Yo la voy a explicar. Anaeróbica significa no dependiente del oxígeno, ¿vale? Realmente no es así, pero se utiliza así, ¿vale? Porque realmente el potencial aeróbico es hasta el consumo máximo de oxígeno, que podría estar más o menos aquí, en torno a los 3 minutos. O sea, esta raya aeróbicamente sería ahí. Pero bueno, le voy a denominar anaeróbico, ¿vale? Entonces, cada ciclista va a tener un área anaeróbica, una capacidad anaeróbica mayor o menor, ¿vale? En este caso, es un ciclista que tiene una capacidad anaeróbica grande. Entonces, esto se mide en kilojulios, ¿vale? Y aquí tenéis unas referencias de la capacidad anaeróbica, que se le llama FRC, W', sin más, para que sepáis los nombres que os sean conocidos, de cada ciclista será diferente, ¿vale? Aquí os pongo un ejemplo de dos ciclistas que llevo yo, ¿vale? Donde, como veis, el FRC es la capacidad anaeróbica en kilojulios, ¿vale? Uno tiene 15, el otro tiene 26,8, casi el doble, tiene uno del otro, ¿vale? En cambio, el MFTP, en valores absolutos, que es el umbral, ¿vale? Este, como es más pesado, ¿lo veis? Pues tiene un MFTP muy alto, pero este, para ser muy liviano, tiene un MFTP muy alto. Son datos muy buenos, ¿vale? Imaginaos, si lo dividís esto, sale a más que de 6,2 al umbral. Es un corredor muy bueno. Entonces, os pongo un ejemplo, ¿no? Si van a hacer los dos un sprint de 30 segundos a 700 vatios, digamos que de estos 700 vatios, el primero
383 los tiene, digamos, de una forma aeróbica, ya sé que no está bien dicho para los más especialistas, pero para que la gente en general me entienda, ¿vale? De una forma aeróbica y el resto va a venir de su zona FRC. Esos 700 vatios, 395 van a venir de su zona aeróbica y el resto de su zona FRC, de su zona anaeróbica, ¿vale? Al sujeto 1 le va a costar esto 9,5 kilojulios, al sujeto 2 le va a costar 9,1, ¿vale? Si él tiene 15 de capacidad, cuando él haga este sprint, su restante, lo que le quede en el cuerpo, van a ser 5,8 kilojulios de FRC, de capacidad anaeróbica. En cambio, el segundo sujeto, fijaros, le va a quedar más del triple de potencialidad anaeróbica todavía. ¿Y todo esto por qué lo explico? Porque no es lo mismo que haga Van der Poel 1 minuto a 600 vatios o que lo haga Pogacar, porque se supone que tiene un FRC, una capacidad anaeróbica menor, ¿vale? O que lo haga, yo qué sé, un escalador o un fondista, ¿no? Que es el gran potencial de Pogacar el otro día, que es que no se entiende. Entonces, esta gráfica es lo que nos mide, ¿vale? Que es, yo estoy a tope de capacidad anaeróbica y cuando hago un esfuerzo, ya veis, lo amarillo son vatios, mi capacidad va bajando, lo que os he dicho, esto mismo, ¿no? Depende cuánto sea, pues va a bajar mi capacidad más o menos. Y esta curva la utilizamos muchísimo los entrenadores. ¿Veis? Cuando voy a tope, suben los vatios, mi capacidad anaeróbica va bajando, sobre todo cuando me paso del umbral. Espero que me hayáis entendido. Esta gráfica es muy significativa, ¿vale? Y la utilizamos muchísimo. Entonces, cuando esto lo ha hecho otra gente en internet, ¿no? Pero lo han cogido el archivo de Van der Poel de Flandes y luego han dicho, pues vamos a ver cómo ha ido le llaman, por ejemplo, en este caso le llaman High Intensity Energy, pero es lo mismo, ¿vale? Es la DFRC, ¿vale? La diferencia. Entonces, si os dais cuenta, todo el mundo se centró en Quaremont y Paterberg cuando los dos estaban sueltos, los dos estaban solos, que parecía que le soltaba uno al otro, pero realmente el esfuerzo donde Van der Poel bajó totalmente, muchísimo su capacidad anaeróbica y digamos que cuando llegas a cero mueres, ¿vale? Fue en Quaremont y luego empalmado con Paterberg, ¿vale? Y luego es verdad que fue más al final, pero tampoco fue tanto esfuerzo. ¿Lo veis? Entonces ya el análisis que os he enseñado antes de 1 minuto a tanto, se puede entender, pero de esta manera es mucho más gráfico y mucho más, digamos, real de lo que suele estar pasando. Entonces, nosotros demostramos en 2 estudios, ¿no? Comparando, puedo decir yo, el Caja Rural como equipo profesional continental y otro equipo World Tour, ¿vale? Dijimos, mira, vamos a compararlos durante la Vuelta a España y vamos a ver si realmente hay diferencias entre ellos en el perfil de potencia. Y nos dimos cuenta que a cero de fatiga, ¿vale? A cero de fatiga apenas había diferencias entre ellos. Entonces dices, ostras, en valores absolutos, en cero fatiga no hay diferencia. Pero en cuanto estaban pasando los kilojulios en la etapa, como veis, las diferencias entre ellos aumentaban. ¿Esto qué quiere decir? Que la diferencia entre los buenos y muy buenos, sobre todo, viene cuando hay un estado de fatiga, ¿vale? Entonces, volviendo atrás, no es lo mismo hacer lo que ha hecho Van der Poel en la hora 6 o hacerla en la hora 3. Entonces, no se puede comparar en minuto a 600 vatios en la hora 6 y en un adoquín después de haber bajado la DFRC tantas veces, poder capaz de hacerlo o hacerlo en fresco. Entonces, no podemos analizar, ¿no? Los vatios así, libremente. Siempre hay que relativizarlos a la fatiga, al esfuerzo y a su condición anaeróbica, lo que os he dicho antes. Y bueno, esto es lo mismo, pero por semanas en la vuelta. Si os fijáis, en la tercera semana, fijaros qué diferencias. Ya cuando la fatiga era extrema y cuando el cansancio de la etapa era extremo, era cuando realmente se disparaban las diferencias entre los dos equipos. ¿Vale? Entonces, el análisis de perfil de potencia en fatiga es una de las claves, ¿no?, de rendimiento.
Para acabar, os voy a enseñar unos gráficos, o sea, un ejemplo de la Itzulia del año pasado, ¿vale? La segunda etapa, yo estaba en Caja Rural el año pasado, la segunda etapa era entre Zaya y Sestao, y bueno, era una etapa rompepiernas que se subía a lo típico de allí, ¿no? Avellaneda, Bezi y demás, 2 veces, de salida a Avellaneda y luego al final, pero la clave de la etapa estaba en la Asturiana, donde es un puerto bastante importante, sobre todo su primera parte, ¿vale? Y luego era bajar y acaba en un repecho en Sestao, que ganó Alex Aramburu, si os acordáis. Entonces, el resultado, lo que os decía antes, el rendimiento del equipo de ese día fue este. Lastra estuvo en el primer grupo, aunque se descolgó en el último repecho, luego otros 2 ciclistas cerca, ¿vale? Y estos, entonces si yo veo el rendimiento solo por esto, pues puedo decir que estos no han rendido, ¿no? Y estoy un poco más. Pero claro, os voy a poner ejemplos de 4 ciclistas de esa etapa, ¿vale? Si nosotros analizamos los tiempos en meta, que era esto, que es esto, no tienen relación con si analizamos la media de la etapa. Yo veo la media de la etapa, que es mucho más alta la de este que la de este, pero ha tardado mucho más. Es verdad que habría que relativizarlo al peso y demás, pero haciendo este análisis que muchas veces se ve en Twitter, en redes sociales, no explicamos el resultado en meta. Entonces, este análisis, que está bien para contabilizarlo en potencia normalizada, si queréis, ya veis, 4 horas a 3:45, que es lo que ha hecho en 6 horas Van der Poel, pero no es algo espectacular, o sea, es algo común verlo en ciclistas profesionales. Entonces, esto no nos va a demostrar, no está relacionado directamente con el resultado en meta. Si miramos el tiempo que han estado en las zonas de entrenamiento, si os fijáis, en los 4 la distribución es muy parecida, en torno al 40% en la zona 1, en la potencia máxima 0,01 un corredor, en la zona FRC que os he dicho, donde del FTP al FRC es, bueno, digamos la zona anaeróbica, entre un 20 y un 15%, pero esto tampoco me explica el resultado en meta. Entonces, hay que hacer análisis un poco más exhaustivos. Esto es un corredor, como yo tenía la suerte de ser el director también, ¿no? Os puedo decir que esa etapa, las órdenes eran, estaba Verasturi, tu ayuda a colocarse en el puerto y guarda porque tenemos un día al sprint, un corredor menos, tenemos con 6. Salimos con 3 a por la fuga, porque para el equipo era importante tácticamente, y con otros 3 esperando al último puerto, ¿vale? A la Asturiana, a este sitio. Si os observáis el DFRC, ¿qué creéis? ¿Cuál creéis que ha sido la táctica de este corredor en concreto? Fijaros, de salida lo que pasa con su DFRC. ¿Lo veis? Casi llega, pues eso, si estaba a 29, está llegando a 5. Fijaros qué esfuerzo para coger la fuga, subiendo la Avellaneda. ¿Lo veis aquí? Estos son los, digamos, lo que está en morado son los sprints más potentes, rojo menos potentes y verdes, pues por encima del umbral, ¿vale? Coge. Y aquí, fijaros, otro esfuerzo, justo debajo del puerto. ¿Para qué? Para ayudar a los compañeros a colocarse. Entonces, claro, nosotros vemos el resultado de meta, pero es que, como veis aquí, la carrera para este ciclista acabó aquí. Entonces, no se puede medir el rendimiento de este corredor de la misma manera que este, que como veis, de salida, pues tiene que hacer un pequeño esfuerzo, bueno, lógicamente, para ir en el pelotón, porque en Avellaneda se va rápido, pero fijaros qué diferencia. ¿Lo veis? La diferencia es total. ¿Y dónde se exprime este corredor? En el puerto. ¿Lo veis? No tiene nada que ver. Él ha intentado ir guardando toda la etapa y exprimirse en el puerto. Este todo lo contrario. De salida y ayudando a los compañeros para que alguien... Entonces, mirar el rendimiento de este y de este corredor de la misma manera, pues no tiene nada que ver. Un entrenador tiene que saber qué táctica ha habido y poder analizarlo de una manera u otra. ¿Vale? Este es un corredor que tiene la misma estrategia que el segundo, ¿vale? Que es intentar guardar de salida y apretar en el puerto. Y este es un cuarto corredor que, como veis, empieza un poco más tarde que el anterior a estar en la fuga y luego lo mismo, trabaja muchísimo desde aquí hasta aquí para que sus compañeros estén muy bien posicionados. Entonces no podemos comparar esto con esto, pero eso desde casa no sabemos. Entonces,
por eso pido un poco de cautela muchas veces a la hora de analizar los datos. Y ya veis que ya después de que llega aquí al puerto, simplemente llega a meta, ¿vale? Nos vamos a centrar en los dos corredores que tenían como objetivo llegar al puerto y dar lo mejor de sí. ¿Veis alguna diferencia entre los dos? Os lo dejo ahí, ¿vale? Fijaros la cantidad de sprints en morado y en rojo, ¿vale? Que ha hecho uno y que ha hecho el otro. Los dos tienen la misma, digamos, la misma tesitura. Ir a rueda guardando lo máximo posible, colocaros bien delante y en el puerto todo lo que podáis. ¿Os dais cuenta este corredor cuántos sprints va haciendo durante la etapa? ¿Lo veis? Y fijaros este. Y la orden es la misma para los dos. ¿Os dais cuenta que este corredor llega aquí y ya apenas puede hacer esfuerzo y este todavía tiene fuerza para hacerlo? ¿Por qué? Porque este no sabe colocarse en el pelotón, ¿vale? Y tiene miedo a colocarse en el pelotón y tiene miedo a seguir a los compañeros. Entonces su esfuerzo previo al puerto, fijaros, es una barbaridad. Y llega al puerto y no es capaz de desarrollar. Hoy tenemos hoy en día, mira, esto es un chart, bueno, un gráfico, ¿no? Que han desarrollado unos amigos, en este caso Raúl Celdrán, ¿no? Y que nos mide, lo que hago es medir justo el esfuerzo previo al puerto. Fijaros, un corredor, ¿cuántos sprints ha hecho previos al puerto? Que se puede medir matches por minuto o matches FRC, 89, y mirar el otro. O sea, matches por minuto, fijaros, un poco más de la mitad casi la mitad de esfuerzos ha hecho este corredor que este para llegar al puerto. Entonces, el resultado en el puerto es que uno sube en 17 minutos y el otro sube en 17:24. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Que este además, como veis, este en el puerto tiene fuerzas, este en el puerto al principio tiene, pero luego no tiene. El resultado es que uno llega en el primer grupo y el otro llega en el segundo grupo. Y yo, como era preparador de los dos, os digo que este tenía mejor condición física que este. Pero claro, si tú antes del puerto me gastas todo esto, luego en el puerto no vas a poder desarrollar lo que te tiene que, o lo que creemos que puedes desarrollar. Y hasta aquí un poco lo que os quería explicar. Resumiendo, debemos saber distinguir el rendimiento de los ciclistas en función del objetivo táctico y el rol del ciclista. Como veis, en función a las órdenes que reciben del coche o sus características, no podemos comparar un ciclista con el otro. O sea, cada uno desarrolla su carrera como le toca, ¿vale? Y luego los valores deben relativizarse siempre al peso, a la fatiga, a las capacidades individuales de FRC, de muchísimas cosas, ¿vale? Un corredor, como habéis visto, que sea capaz de colocarse bien en el pelotón o no, eso es digamos, clave hoy en día en el ciclismo, un poco uniéndolo, ¿no? Con lo que teníais ayer con Iván y el otro día con Aitor, ¿no? Al final, el que es capaz de mantener unas pautas alimenticias, es capaz de ir bien a rueda, más aerodinámico, va a ahorrar mucho más, entonces va a llegar a un momento crítico mucho mejor. Y lo que os decía, y al final, el gran diferenciador entre los buenos y muy buenos es la capacidad de realizar esfuerzos a pesar de condicionantes. Y aquel que ante las mismas condiciones sea capaz de fatigarse menos y repetir un esfuerzo más veces, va a ser el que tenga mejor resultado en meta. Entonces, pues al final ha sido breve, ha sido potente, ahora estoy abierto a preguntas, pero para que veáis que salgáis, ¿no? Salgáis de la simplicidad de, yo qué sé, 5 minutos a tanto o tal, eso no explica el resultado. Y nada, muchas gracias y cualquier pregunta que tengáis, pues aquí estoy. Xavi, bueno, eskerrik asko, gracias por esta, digamos, esta ponencia. Yo creo que corta y en la presentación lo decía, ¿no? Creo que nutritivas están siendo importantes y además
yo te agradezco, además desde mi punto de vista, que lógicamente en absoluto del conocimiento tan técnico que tenéis vosotros como especialistas que sois, por hacer esas comparativas y sobre todo por utilizar ejemplos muy cercanos, ¿no? Como puede ser el Flandes. Me he quedado un poco con esa expresión, ¿no? Cuando hablabas de Pogačar este pasado domingo en Tour de Flandes, ¿no? 64 kilos, potencia, sin experiencia. ¿Cómo analizarías el tema Pogačar del domingo? Yo creo que al final son excepciones, ¿no? O sea, él o Van Aert o el mismo Van der Poel son de excepciones físicas, ¿no? Al final, fisiológicas, perdón. Pogacar, pues no lo sé, pero entiendo que tiene que tener un umbral, pues una barbaridad. O sea, tanto en valores absolutos como en relativos, porque al final es liviano, pero para ir como va en el llano, a pesar de tener una condición aeróbica, o sea, estoy seguro que en valores absolutos incluso tiene un umbral terrible, ¿no? Y además, que es lo raro, ¿no? Normalmente cuando alguien tiene, como veíais antes, un umbral muy elevado, lo que no tiene es una capacidad anaeróbica elevada, ¿vale? Pero hay gente como, yo que sé, como pueda ser Valverde, como pueda ser el propio Roglic o pueda ser Pogacar, que a pesar de tener una condición aeróbica muy, muy buena, también tiene una condición anaeróbica muy buena. Y entonces solo se puede explicar lo de Pogacar, pues no sé, alguien fuera de todo lo normal, ¿no? Y una condición fisiológica espectacular. Yo no he corrido Flandes, pero he estado con mucha gente que ha corrido Flandes y te dicen, ¿no? que la colocación, que el estrés, ¿no? de entrar en las zonas, o sea, que es una barbaridad, ¿no? La primera edición que la corre y que sea capaz ya solo colocarse donde se ha colocado y encima sea capaz de llevar él la batuta de la carrera, es que me parece algo impresionante, la verdad. Mm. Mira, Xavi, vamos con las preguntas. Tienes varias por delante. Mira, Xavier nos pregunta sobre cómo calculas el tau. Yo no sé lo que es el tau. TAU, ¿vale? TAU, pues yo Vale, tampoco. sí. Si me lo vuelve a preguntar, no lo calculo, o sea, no sé. Vale, bueno, pues le preguntaremos Eh, a Xavier Es que... que hoy en día hay tantas nomenclaturas en función a que hay un montón, imagínate, softwares de análisis de rendimiento, ¿vale? Entonces, cada uno tiene sus abreviaturas y es una pasada. O sea, que Mira, otro, Guillem nos pregunta, o te pregunta, me he fijado en uno de los de los 4 ciclistas que has comparado en la etapa y tenía un balance LR de 55-45, creo. ¿Eso es un problema? ya es más biomecánica. Aquí, ¿no? Sí. En este caso, este corredor tiene una asimetría, ¿vale? Una asimetría importante. Digamos que el 1,55-45 es casi de lo mejor que solemos ver en él. Suele ser 46-54 en algún momento dado. Depende del corredor, ¿vale? Depende del momento. En su caso, si no es lesivo, y lo hemos mirado muchas veces, no es un problema. Pero es algo que hay que ir mirando constantemente, que no vaya cambiando. Para que la gente lo entienda, al final son potenciómetros, digamos, duales, o sea, miden una pierna por un lado y otra pierna por otro lado, y digamos nos dice la fuerza que hace con la izquierda y la derecha. Y me está preguntando si esa diferencia pues es preocupante. En su caso no, pero sí es algo que, digamos, tiene la alarma puesta y hay que ir mirándola constantemente. Mira, una que nos viene de YouTube. ¿Es aplicable a categorías inferiores este tipo de análisis y evaluaciones? ¿Hasta qué categoría sería razonable hacerlo? ¿O desde qué categoría? Sí, al final esto es aplicable en todas las categorías. Al final la fatiga, al final cadetes están corriendo hora y media, 2, juveniles están corriendo 2 horas y media, 3, a nivel internacional 3 y media, 4. O sea que es que la fatiga a partir de la hora y media, 2 es influyente en todo, en todos los ciclistas, ¿vale? Lo que pasa en categorías inferiores es que hay muchísima diferencia
si hacemos análisis absoluto o hacemos análisis de fatiga en las condiciones de maduración del ciclista, en las condiciones de entrenamiento. Entonces, relativizar, además de pues todo lo que he dicho, pues a las condiciones de entrenamiento que tiene un juvenil o tiene un cadete, pues es más complicado, ¿no? Al final, lo que he dicho, hay muchísima diferencia en esas categorías solo de las horas de entrenamiento de volumen que tiene cada ciclista. Bueno, Xavier nos apunta en relación al TAO, ¿no? La tasa de recarga, la velocidad a la que se recarga el FRC, ¿no? Entonces, eso es el TAO. Vale. En este caso, ya sabe él que si me está hablando es una pregunta muy específica. En este caso, lo que hace el VKO, ¿vale? Lo calcula automáticamente. Y ahí tiene razón, esto hay que individualizarlo y cada uno tiene una tasa de recarga de FRC individualizada. Pero en general, o sea, sí lo hemos llegado a hacer, pero digamos que nos hemos fiado del cálculo que hace el propio software de VKO, ¿vale? Pero lo ideal es, como bien dice, hacerlo individualmente. No, él nos habla eso, ¿no? Que como defecto sobre 300, pero que evidentemente, por ejemplo, pues Valverde tiene que tenerlo mucho más alto, ¿no? que el resto, por ejemplo. Bueno, habla de... Para que entienda la gente su pregunta, porque es muy buena, ¿vale? Claro, matemáticamente es muy fácil calcular esta bajada, ¿vale? O sea, porque es tiempo por vatios, ¿vale? En kilojulios. En cambio, esta subida, ¿cuánto recupera? Es lo que me está preguntando, ¿vale? Es muy individual, porque un esfuerzo de 30 segundos a 1000 vatios lo puede recuperar, imagínate, en 20 segundos y otro lo podrá recuperar en un minuto. Entonces, es verdad que este software lo hace automáticamente en función del perfil de potencia de cada uno, puede llevar a error. Y eso es tal cual, ¿vale? Entonces, lo ideal es incluso calcular la capacidad de recuperación de la DFRC. Y una pregunta, cuando comentabas antes el tema bueno, respondías a la pregunta sobre las diferentes categorías, ¿no? Es decir, los balances que se están haciendo ahora, sobre todo en tecnificación, ensayos y demás, yo recuerdo que en nuestra época ya con aquel centro MAPEI, incluso con aquella captación de talentos y demás, ¿no crees que se está distorsionando también un poco en categorías inferiores todo este tema? Es decir, digamos el seguimiento natural que ha habido hasta ahora del ciclista, ahora nos vamos a mucho dato específico y quizás estamos intentando correr demasiado. Ya sé que existen herramientas y ya sé que al final es vuestro mundo, ¿no? Pero a la hora de construir un ciclista, ¿no nos estamos acelerando en exceso? Pues una pregunta que está, no sé, bolo todo el día, ¿no? Al final, yo no, o sea, me encantan los datos, como veis, y me gusta analizarlos y nos dan respuestas a lo que vemos en carrera, pero también os digo que los datos muchas veces hacen, entre comillas, y que no se me entienda mal, un poco tonto al ciclista, ¿no? Porque pierden la percepción de su propio esfuerzo, pierden no sé cómo decirte, la agonía esa, ¿no? De poder sufrir un minuto más, porque muchas veces se piensan y solo miden lo que les dice la pantalla. Entonces, con lo que dices, yo siempre les digo, tus mejores datos a lo mejor están por venir. Entonces, que los datos nunca sean un limitante del esfuerzo que estás haciendo. O sea, que nunca veas unos datos y te den miedo, ¿no? Porque a lo mejor ese día vas a mover los mejores datos. Entonces, como bien dices, para mí es esencial que en categorías inferiores se conozcan. Yo cuando digo a un ciclista le pregunto, venga, va, tienes que ir 10 minutos a tope y te mira así, ¿y a cuánto voy? Y tú no sabes a cuánto puedes ir 10 minutos a tope, no te conoces. Y no, entonces me preocupa, ¿no? Entonces creo que en las categorías inferiores, bueno, el análisis de datos está bien, pero debía ser primordial el conocerse a uno mismo, el saber en qué momentos está en el límite, en cuál no, en qué condiciones, frío, lluvia. Entonces, deberían entrenar o por lo menos competir con, eso es mi opinión, con menos datos. Y luego ya si estamos acelerando procesos o no, lo dirá el tiempo, ¿no? Al final es algo inevitable, entre comillas, porque el otro día me decía
un director, ¿no? Me decía, es que lo que dices que está muy bien, que normalmente aquí la maduración es más tardía, a los 26, 27 años, pero digamos, si tus compañeros, el resto de compañeros, está entrenando, yo qué sé, 5 o 6 horas más que tú a la semana, es que tú a lo mejor hoy en día, como hay tanta competitividad, no vas a ser capaz de dar pasos a profesionales, aunque a pesar de que seas bueno, si no estás ganándoles, si no estás haciéndoles contra, si estás haciendo el 15, el 12 claro, y nadie sabe que tú estás entrenando, por ejemplo, un 75% de lo que están entrenando el resto, ¿cómo vas a ser capaz de demostrar que en el futuro vas a ser bueno? Entonces, digamos que esto es lo de siempre, ¿no? Que el vecino va más rápido, pues yo también tengo que ir, tengo que ir, tengo que ir, y ya llega un momento que los juveniles pues, están haciendo hoy en día, me atrevería a decir, entrenamientos que hace 10 años hacían los sub-23. Sí, sí, además eso, vamos, constato que es así, que es así. Sé que al final es el ciclo y, bueno, pues tendrá que ser así. Mira, nos preguntan también de YouTube sobre kilocalorías por kilogramo, establecido por defecto el corte a partir del cual se observan las diferencias en los matches. Vale. Este estudio que he puesto, el nuestro, ¿vale? Bueno, aquí también se ve. No son kilocalorías, ¿vale? Son kilojulios. O sea, al final con los vatios lo que medimos son kilojulios. Luego sabéis que, bueno, se hace una multiplicación, bueno, sin más. Se extrapola luego a kilocalorías, que tiene un error, pero realmente lo que medimos son kilojulios kilo. Lo que observamos que ya a partir de 15 kilojulios kilogramo, ¿vale? Pues imaginaos, muy fácil. Un tío de 50 kilos, pues serían 300 kilojulios, ¿vale? Entonces, a partir ya de 15 kilojulios ya hay una fatiga, ¿vale? Y sobre todo, variaba siempre a partir de 15 kilojulios, poníamos como límite, ¿vale? Pero sobre todo variaba a partir de 25 kilojulios kilogramo. Entonces, aquí, los matches que me decía él, es muy variable, ¿vale? Muy variable al ciclista. Hay ciclistas que después de 2000 kilojulios son capaces todavía los buenos, es lo que os quiero decir, los buenos son capaces de repetir un montón de matches por encima del FRC, en cambio hay ciclistas que a partir de 2000 kilojulios pues no son capaces de apenas nada, ¿no? Depende mucho de la condición fisiológica, de la condición de entrenamiento y luego lo que os dijo Aitor el otro día, de la alimentación que lleven ese día. O sea, que no es lo mismo 2000 kilojulios después de tener una pauta de alimentación pues bien establecida con tus carbohidratos máximos por hora que puedas y demás, o alguien que no está cumpliendo eso, ¿no? Mira, aquí os voy a enseñar, a ver si lo tengo por aquí. Sí, mirad. Este es un estudio nuestro, por ejemplo, ¿vale? Que se ve las diferencias, por ejemplo, esto es en 10 segundos, en 1 minuto, en 5 minutos, en 20 minutos, en 6, o sea, esfuerzos máximos de 10 segundos, minuto, ¿vale? Y aquí tenemos el 10% mejor y aquí el 10% peor, ¿vale? Si os dais cuenta, los buenos, estos son kilojulios gastados por kilogramo en la etapa, ¿vale? Los buenos, apenas tienen una caída como mucho, en 2 horas del 5%, pero ya veis, o sea, 0,0, 0,0, 2%, 3%, 1%. En cambio, pues el 10% peor, incluso tiene unas caídas casi del 18% después de un esfuerzo. Entonces, la gran diferencia entre los buenos y los no tan buenos es que después de un esfuerzo X, entonces esa pregunta que me hacías, siento enrollarme, ¿no? Depende del ciclista, lo que te digo. Si estás aquí o estás aquí, ¿vale? Y como ves, las caídas siempre se están dando, o sea, más o menos a partir de 15 kilojulios kilogramo. Xavi, una pregunta. Mira, yo, para mí el factor psicológico y sobre todo en esa, digamos, eso que existe ahora tan tangible, que son los datos reales, ¿no? Estas valoraciones, ¿no? Cuando vosotros tenéis relación directa con el ciclista o con el deportista, ¿no? En la cual estáis viendo todo este tema de comparativas, claro, hay un momento que
que de alguna manera, si va bien, todo es súper motivador y súper acelerado, ¿no? Es decir, desde vuestro punto de vista y sobre todo desde vuestro trabajo, el ver que un ciclista poco a poco en una vuelta, imagínate una vuelta de 3 semanas, se va cayendo poco a poco, ¿cómo se hace ese trabajo? Es decir, tú estás viendo que el corredor va a menos, tú estás viendo que el corredor, y me imagino que eso dentro del staff técnico al final lo trasladáis, pero ¿cómo se traslada ese, digamos, ese briefing que tú tienes con el ciclista o con la ciclista que estás diciéndole, vamos tal? Pues claro, hay que ser muy cuidadoso, ¿no? Yo solo comparo también un poco como la crono, ¿no? Es decir, ¿realmente le dices el tiempo que va perdiendo o el tiempo que va ganando en función de la motivación? Claro, y vosotros también esa parte psicológica también la tenéis que trabajar, ¿no? Sí, pero hay que darse cuenta, Joseba, que los tiempos han cambiado y hoy en día los ciclistas saben un montón. O sea, incluso seguro que hay algún ciclista escuchándome ahora, ¿no? O sea, es que los ciclistas ya no somos nosotros los entrenadores los que vemos que está cayendo. Él mismo, ¿no? O sea, lo que te he dicho, el power profile suyo, él mismo, cuando acaba la etapa, está viendo que ha estado en no sé qué zona al 90%. O sea, ellos mismos hoy en día, digamos, el feedback que te dan, joder, hoy no he estado cerca de... O sea, digamos que no lo puedes engañar, ¿entiendes? O sea, no lo puedes engañar porque él ya sabe dónde está, cómo está, porque él tiene su Training Peaks, él se está mirando, hay de todo, ¿eh? Pero la mayoría hoy en día saben mucho los ciclistas. Y digamos que antes, si la información hace 20 años estaba en los artículos científicos, hoy en día, pues como esta charla que estamos dando, como 1000 podcasts que hay, o sea, está totalmente abierto. Entonces los ciclistas que quieren saber, saben, y saben muchísimo de entrenamiento y de análisis de datos. Entonces, digamos que no puedes pretender engañar, entre comillas, ¿no? Lo que tienes que hacer es razonar, ¿no? Explicarle, oye, pues te estás teniendo una caída como el resto del grupo o estás cayendo un poco más, pero tranquilo porque, o sea, al final tienes que intentar buscar, digamos, datos motivantes, ¿no? Le puedes ir diciendo, ¿no? Por ejemplo, los gráficos nuestros se ve que todo el mundo, tanto el World Tour como los profesionales, caen en la tercera semana. Respecto a la primera semana, caen todos. Pero le tienes que decir, oye, mira, pues todos han caído un 2, 3, 4% y tú has caído lo mismo, por ponerte un ejemplo, ¿no? O yo qué sé, pero te estás manteniendo muy bien de peso. O sea, siempre te tienes que buscar tus datos que le vayan a motivar. O sea, pero no puedes pretender hoy en día creer que los ciclistas no saben. Lo mismo de aerodinámica, de nutrición, de todo. O sea, tú no le puedes decir a un ciclista, esa bici que llevas es rapidísima. No, él ya lo sabe, ya lo está comparando, ya está analizando datos, está yendo entrenando con uno al lado que pesa igual que él y él está moviendo 15 vatios más. Entonces, no sé cómo decirte, hoy en día los ciclistas saben mucho y no puedes ir, digamos, a hablar con ellos si no tienes datos objetivos y reales. Sí, sí. A ver, Guillem nos pregunta sobre qué aplicaciones se usan para calcular la curva de potencia y FRC. A ver, nosotros utilizamos, a ver, digamos, aquí hay un montón de aplicaciones, ¿vale? Pero yo utilizo especialmente Training Peaks y su software avanzado, que es VKO, pero si quiere hay un software, digamos, gratuito que está muy bien, que es paralelo al VKO, que es Golden Cheetah, ¿vale? Golden Cheetah, que os lo podéis bajar, es gratis y podéis tener esto, pero hoy en día el Training Peaks te está dando la curva de potencia. Incluso me atrevería a decir que Strava, creo que en algún momento también, no lo sé, ahí igual me estoy metiendo ahora, pero la curva de potencia hoy en día, pues Training Peaks directamente te la da y luego el FRC sí que creo que hay que entrar ya, pues eso, en un software avanzado que pueda ser VKO o Golden Cheetah. Y Golden Cheetah en vez de llamarle FRC le llama W'. Hmm. Dentro de los protocolos de los equipos, Xavi, hablamos de las diferentes concentraciones, de los diferentes momentos. Me imagino que también vosotros, viendo como veis ahora en el momento en el que el ciclista termina el entrenamiento y automáticamente cuelga su entrenamiento y demás, test de campo, test de laboratorio, ¿cómo estáis gestionando todo eso? Es decir, ¿hay que hacer más pruebas de las que pensamos o con el mismo entrenamiento ya estáis sacando esa evaluación? Esto lo hago sobre todo para gente que no va a escuchar, que no es muy técnica, para que vean un poco, ¿no?
digamos, por esa obsesión a intentar sacar ese test de 20, ese tal, no sé qué. ¿Cómo se gestiona todo eso, ¿no? Pues buena pregunta también, ¿no? Eso, al final, lo como estamos viendo, de hecho vamos a publicar brevemente también un artículo de eso, es que desde luego test de laboratorio apenas se hacen porque realmente ya, como habéis visto con análisis de la curva de potencia, sí que podemos tener un montón digamos, de estimaciones casi directas de la fisiología. Se hacen test de laboratorio cuando se quiere medir consumo de oxígeno y derivados, pero más que por entrenamiento, por derivados nutricionales, ¿vale? Como os enseñó el otro día Aitor, ¿no? A esta potencia, pues cuánto por ciento es, cuántos gramos de grasas estoy consumiendo y demás. Pero sobre todo estamos utilizando campo. O sea, esto es mi potenciómetro, bien sea midiendo lactato o bien sea haciendo test de perfil de potencia, no el de 20, ¿no? Sino perfil de potencia, hazme 1 minuto, 5, 20, hazme diferentes test. Hoy en día se puede trabajar sin problema. El problema que desde octubre hasta febrero, pues no va a haber carreras y entonces a lo mejor mi perfil de potencia no va a ser, pues como no voy a tener esfuerzos máximos, el perfil de potencia no va a estar actualizado. Entonces sí que en esa época solemos mandar a hacer test de perfil de potencia. Normalmente cuando vienen las carreras, el perfil de potencia se actualiza, se va actualizando solo. Pero yo qué sé, vives en Valladolid y tu puerto máximo es de 5 minutos, pues raramente no vas a tener un P20 bien hecho. Entonces es un poco individual, ¿no? Pero ya os digo que hoy en día, como mucho, para que os hagáis una idea, un test de laboratorio, 1 o 2 test de potencia y el resto es carrera. Mm. Eh, Tengo aquí una anotación sobre el trabajo de fuerza. Eso es algo que sobre todo durante muchísimos años lo hemos tratado como, bueno, no, es que estoy en un ciclo en el que estoy haciendo trabajo de fuerza, ¿no? Ha variado mucho. Yo recuerdo que, vale, y me remonto a años de hace bastantes años en el que durante la temporada se hacía bastante gimnasio. Hablamos de gimnasio o gimnasio. Es decir, ha cambiado todo también mucho en esa parte, Xavi, en la preparación, el tema del trabajo de fuerza. Sí, sobre todo la forma de hacerlo, ¿vale? Hoy en día hay medidores de velocidad de ejecución, ¿no? Que se llaman encoders. Eh, También es que es muy relativo a qué ciclista, ¿no? No es lo mismo en un profesional yo que sé, un máster o un cicloturista o un sub-23. ¿Por qué? Porque un profesional, una vez empieza la temporada, está compitiendo, imagínate, ha hecho Cataluña, descansa, ahora tiene Chulia, descansa, luego, yo qué sé. O sea, digamos que solo recuperando los esfuerzos que hacen no suele haber tiempo a meter por unos trabajos importantes de fuerza. En cambio, un corredor que está compitiendo solo 1 o 2 veces por semana, pues a lo mejor sí que puedes seguir trabajando durante la temporada la fuerza. Entonces, depende mucho del calendario de competiciones. Pero sí que en la pretemporada, en todas las categorías, se está trabajando la fuerza. De una manera diferente, con unos caracteres del esfuerzo no máximos y demás, pero luego en temporada varía de lo que te he dicho, de la carga, sobre todo se prima la recuperación y en profesionales, ¿eh? Y por ejemplo, en profesionales también hay parones de mes y medio, que donde se puede aprovechar hacer trabajos que no se dan en su 23, por ejemplo. Entonces, cada caso tiene su casuística. Mm. Yo soy de los que he apostado sobre la posibilidad, o por lo menos es lo que yo estoy intuyendo, y quizás alguien que nos está escuchando puede decir que estoy medio pirado, de la metamorfosis que se está o intentando hacer, o se está trabajando, o ha surgido así de Van Aert, ¿no? Es decir, un corredor con muchísima potencia que creo y yo estoy convencido de que va a intentar luchar por una grande en el futuro. ¿Toda esa planificación de alguna manera se puede prever con ese tipo de análisis previo? Es decir, si él
está preparado para poder soportar esta metamorfosis. Yo hablo en este caso de Van Aert porque es algo que yo tengo en mente de tal sin tener ni puñetera idea de sus datos, ¿no? Pero aquello que vimos de Miguel o aquello que vimos de Jalabert o esas metamorfosis que han existido de corredores sobre todo muy potentes que después han bajado peso, han ganado, el caso de Wiggins, ¿no? Un hombre de la pista que poco a poco se va haciendo, Geraint Thomas y demás. Eso se puede prever, es decir, hay un momento en el que por muchas ganas que se tenga o que se crea, los datos nos digan, señores, esto es imposible. A ver, yo creo que Van Aert, Van der Poel, Pogacar, al final son gente que está fuera yo qué sé, de toda explicación. A ver cómo me explico. Quiero decir, de toda la vida y hoy en día, normalmente el que es fondista o el que tiene una condición aeróbica muy grande, no es rápido. Como lo eras tú, Joseba, o como cualquier escalador, ¿no? Si alguien es escalador, no es rápido. Y al revés, si alguien es rápido, pues no tiene una condición aeróbica, digamos, sobresaliente. Llegas al momento a Van Aert, ¿no? Y te gana en los Campos Elíseos, te gana la crono y es capaz de subir, yo qué sé, como subió en terreno, a unos puertos. Entonces, gente que está fuera de toda explicación, ¿no? Porque tiene una condición aeróbica terrible, tiene una FRC terrible, o sea, tienen todo bueno. Entonces, con la pregunta que me haces, ¿se puede pensar que Van Aert podría escalar con los mejores, ¿no? Es lo que tiene que hacer. Pues eso va a venir por una reducción importante de su masa corporal. Y porque al final, como visteis con Iván, ¿no? Cuanto más duro es el puerto, cuanto más subida hay, pues más importancia tiene el peso relativo. Y aquí la pregunta, que no, supongo que todavía no tendrán respuesta, es cuando tú bajas tu masa corporal, tú bajas tu músculo, normalmente tu capacidad inmune, tu capacidad de recuperación y demás disminuye. Entonces, pues no sé qué beneficio le traería, digamos. O sea, físicamente sí, porque la relación, mira, en vez de este te mueve 400 vatios, si le bajamos tanto peso y luego baja 10 vatios solo, pues la multiplicación le va a salir mejor. Pero claro, la funcionalidad fisiológica de su cuerpo con 5 o 6 kilos menos de los que tiene ahora va a ser la misma que tiene ahora, a la hora de recuperar, en no enfermarse, en muchísimas cosas. Ahí no lo sé. Y no sé, Wiggins lo hizo, tú lo has dicho, pero no era digamos, no era un tío tan rápido, o sea, sobre todo ya era alguien muy aeróbico, ¿no? No sé, no tengo la respuesta, pero para tener esa respuesta tendríamos que ver cómo responde fisiológicamente su cuerpo con 7 kilos menos, por decirte algo. Muy bien, Xavi. Oye, pues cumplimos el tiempo establecido, esa horita. Y sé que también vas hoy a la Itzulia, yo también voy hoy a la Itzulia, nos incorporamos a carrera, vamos a ver, yo creo que hay una etapa bonita y nada, desde aquí, desde Quirol Escola, desde la Itzulia, pues nada, tanto en el nombre de John como en el mío, pues nada, es que ricasco por haber estado, yo creo que ha sido algo súper interesante, una vez más, un placer, que vaya todo bien y que nada, que nos vemos en un ratito. Venga, es que ricasco a todos. Gracias. Bueno, y para vosotras y vosotros, pues nada, deciros que mañana estamos con Raúl Mena, presidente de la Federación Vasca de Ciclismo, y con él pues lo que vamos a hablar es de proyección y tecnificación. Nos vamos a ir más a la cuestión de eso, ¿no? de cómo planificar, de cómo va la cosa en cada uno de los espectros y sobre todo cuando hablamos de formación, ya hablamos en este caso de federación, tecnificaciones y demás. O sea que os emplazo a todos mañana a las 9 de la mañana aquí y a disfrutar del día y a disfrutar de la etapa. Nos vemos.